Yo los domingos sé a la hora que tengo que salir de casa para llegar a tiempo al culto, pero no sé a la hora que voy a volver, porque lo dejo al Espíritu. Hoy es el día del Señor, venimos aquí a alegrarnos, a gozarnos, a estarnos tranquilos, a disfrutar de lo que Dios tiene preparado en esta mañana. Y esta mañana pues tenemos 3 bautismos para disfrutar de ellos y acompañar a nuestros hermanos. También tenemos la actuación de las escuelitas, porque van a celebrar el Día de la Madre, de la Madre, y es lo que hay. Y vamos a hacer todas las cosas decentemente y con orden, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para disfrutar de cada una de ellas. Y el próximo domingo tendremos también la presentación de 2 niños. Se nos acumula. Dios nos está bendiciendo con nacimientos espirituales y con nacimientos físicos. Los padres querían hacerlo hoy, pero dije, mira, hoy ya tenemos muchas cosas, lo vamos a hacer el próximo domingo porque me gusta que cada cosa tenga su tiempo y darle su lugar y su importancia. Y no hay, venga, deprisa corriendo porque tenemos que hacer las cosas. Pero el próximo domingo, quien quiera disfrutar de los niños, espero que ellos sigan disfrutando de mí, como disfruta cuando les presento, tendremos la presentación de 2 niños. Y ahora vamos al mensaje de la palabra. Este mensaje lo he titulado ¿Cómo de cerca estás del reino de Dios? Jesús, en un momento de su predicación, hizo esta afirmación: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué quiso decir Jesús con lo que el reino de los cielos o el reino de Dios, como dice el evangelista Marcos, se ha acercado? Desde que tú te has hecho cristiano, ¿te sientes más cerca de Dios? ¿Le sientes más cerca de ti? ¿Sientes con más intensidad su presencia en tus pensamientos, en tu corazón, en tus hechos? ¿Qué quiso decir Jesús cuando proclamó que el reino se ha acercado? El acercamiento del reino de Dios se puede contemplar desde diferentes perspectivas. Cuando hablamos del reino de Dios, en esencia, estamos hablando de algo muy importante, hablando del gobierno y la soberanía de Dios. En este sentido, el reino de Dios siempre ha existido. Dios nunca ha abdicado de su trono en el universo. Él reina incluso sobre la vida de aquellos que le ignoran y de aquellos que le rechazan. Si no fuese por el reino de Dios y su providencia, ellos ni siquiera podrían seguir respirando. Todos dependemos del control soberano de Dios sobre nuestro mundo. Por lo tanto, el reino de Dios siempre ha estado presente en este mundo. Siempre ha estado aquí controlando. Sin embargo, esta aspiración ha tomado formas más concretas a lo largo de la historia de la revelación. La formación de la nación de Israel después del Éxodo representó un primer intento de establecer un reino de Dios de una manera pública en medio de otras naciones entregadas a la impiedad. Sin embargo, los judíos constantemente se desviaban de esta intención, entregándose a la misma carnalidad y paganismo que veían en sus vecinos, convirtiendo el reino de Dios en un reino político y aspirando a la creación de un imperio judío. Con el paso del tiempo llegó a ser evidente que Israel nunca sería la manifestación definitiva del reino de Dios, pero con todo sirvió como anticipo para el reino que iba a venir. Así pues, los judíos piadosos empezaron a depositar su esperanza en la venida del Mesías. Veían en él al único que podría establecer el reino. Y efectivamente, nada más aparecer en público, Jesús anunciaba que el reino de los cielos se había acercado. Dice así Lucas 17. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán he aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Está aquí ya entre nosotros. En efecto, Jesús es el Rey y Él ha traído consigo las bendiciones del reino con su llegada. Con su llegada el reino de Dios se manifiesta de una manera más intensa entre nosotros, entre los hombres,
Dice así Hebreos 1:4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El reino de Dios se hizo presente con Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él era Dios y bajó a la tierra y después subió donde le correspondía, allí, al lado de la majestad del Padre. Esta manifestación del reino en Jesucristo se hace extensiva en la historia posterior de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es lo que somos los cristianos? Sino el conjunto de personas que reconocemos a Jesucristo como Señor, que nos sometemos a su soberanía y que aún viviendo en un mundo de tinieblas nos portamos como súbditos de Dios y ciudadanos de su reino. Así, todo aquel que cree en Jesús y nace de nuevo entra en el reino de Dios, como dice Juan capítulo 3. Todo creyente ya ha sido trasladado por Dios desde la potestad de las tinieblas al reino amado de Dios. Colosenses 1:13, presente. Todo aquel que se ha bautizado ya es trasladado al reino de Dios. Ya Inés está aquí, pero ya está también en el reino de los cielos. Está ahí, en el reino de Dios. Por lo tanto, los apóstoles, aunque siguen hablando del reino como algo que ha de manifestarse en plenitud en el futuro, a la vez hablan como si fuera una realidad entre nosotros. Vamos a considerar estos tres textos del apóstol Pablo. Dice Pablo en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, en la medida que nosotros como cristianos experimentamos ya justicia, paz y gozo, ya estamos siendo partícipes del reino de Dios aquí en esta tierra. Y sigue diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por tanto, la iglesia no es solamente un lugar para intercambiar ideas y palabras. En el seno de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros se manifiesta ya el poder del Espíritu Santo, porque Dios ya está presente aquí en medio de cada uno de los que nos hemos bautizado. Dice Tesalonicenses, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo les escribe a los tesalonicenses y dice que habían sido incorporados ya por el bautismo al reino de Dios y por lo tanto deberían comportarse a una imagen digna de su llamamiento. Y nosotros, si ya estamos en el reino de Dios, realmente estamos comportándonos a una imagen digna conforme a ese reino de Dios al cual estamos incorporados, al cual hemos sido incorporados. Pablo dice que ellos han sido incorporados y que tienen que manifestarse, y nosotros también. Por tanto, el reino de Dios se manifiesta en poder en la venida de Jesucristo y sigue manifestándose en poder en la iglesia actual. Sin embargo, el Nuevo Testamento mayormente habla del reino como de algo que aún se ha de manifestar en su totalidad en el futuro. De la misma manera que el rey tiene dos venidas y dos manifestaciones, así también el reino se manifestará dos veces. Se manifestó con Cristo en su primera venida y se manifestará en su plenitud con Cristo en su retorno. El reino ahí será finalmente consumado. Es cierto, la manifestación perfecta del reino aún está por llegar, pero ya estamos, sus hijos, viviendo bajo su influencia. Sus rayos, su poder nos ilumina y lo sentimos. El otro día hablaba Juan de esto, Juan Lázaro, de este tema, de que hay veces que pensamos que el reino de los cielos está allá arriba, pero el reino de los cielos ya está aquí entre nosotros. Amén. Nosotros, los que conocemos a Cristo, ya estamos disfrutando del reino de Dios, porque el conocer a Dios y el vivir en su soberanía nos ayuda a aceptar muchas cosas que no comprendemos, nos ayuda a vivir en paz, nos ayuda a vivir en confianza, nos ayuda a vivir en esperanza, porque a pesar de que la situación sea dura, sabemos que eso está en manos de Dios,
Por lo tanto, nosotros ya estamos, como cristianos, experimentando esa presencia de Dios en nuestras vidas, cosa que otros no experimentan, porque el reino de Dios no solamente será pleno ahí arriba, sino que aquí ya estamos empezando a saborear sus mieles. Jesús dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya Él no, porque ya está arriba, pero Él nos está esperando allí para que lo bebamos junto a Él. Así pues, el concepto del acercamiento del reino tiene muchas facetas diferentes. Sin embargo, el reino es uno. Por lo tanto, aunque sin duda la proclamación de Jesús tuvo principalmente que ver con la inauguración de la era mesánica, en cierto sentido el reino de Dios llegó en aquel momento, por cuanto Jesús era el Mesías. Pero como he dicho, la plena manifestación de ese reino será cuando su segunda venida y cuando estemos en el reino de los cielos. Por eso Jesús invita no solamente a nosotros, sino a todos. Dice, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado y tenéis la oportunidad de empezar a disfrutar de este reino. Jesús quiere que todo el mundo disfrute del reino. Pero hay que arrepentirse. Hay que reconocer que las cosas no las hemos hecho bien. No se hacen bien para disfrutar de este reino. Porque Dios nos invita a un reino de santidad. Porque Él es santo, y a Él le gusta que los que estemos a su alrededor también seamos santos. El mensaje cristiano de que el reino de Dios se ha acercado y que está entre vosotros es una de las proclamaciones centrales de Jesús, invitando con ello a una transformación radical de la vida presente. El reino no se trata de un lugar físico en el mapa, ni de un evento espectacular que llegará en el futuro, sino de una realidad espiritual y comunitaria que ya actúa en medio de la humanidad y es mucho más real entre nosotros. Actúa en medio de los que no le conocen. Actúa, ya está ahí actuando, porque quiere que le conozcan. Pero nosotros ya le conocemos y por lo tanto tiene que ser muchísimo más evidente. Jesús, como he dicho, dice que el reino está en medio de vosotros. Esto significa que Jesús mismo, al venir a la tierra, inauguraba ese reino y que el reino ya está en nuestros corazones. Por tanto, los cristianos no le podemos buscar a Dios fuera de nosotros, ni podemos preguntarle, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En medio de ti, en ti, a través del Espíritu Santo que recibiste el día del bautismo. ¿Por qué me preguntas dónde está? Estoy en ti. Y como si no, a veces sientes que hay cosas que haces que no son correctas. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Nos está diciendo que eso no es propio del reino. Amén. Está en nosotros. Otra cosa es que nosotros lo escuchemos. El reino de Dios se manifiesta en lo cotidiano, en el día a día, en las cosas que a veces consideramos más significantes. El reino no viene con espectacularidad, sino de forma humilde y tranquila, haciendo lo que sabemos hacer, lo que le agrada a Dios. Se hace presente de una manera mucho más real cuando nosotros vivimos aplicando lo que Dios ha aplicado en nosotros, el perdón, la justicia, la paz y el amor fraternal. Eso hace mucho más presente el reino de Dios en nosotros y en la vida de aquellos que no le conocen. Jesús, cuando dice que el reino se ha acercado, nos está invitando a un cambio, nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestra mente y nuestro corazón, que tiene que haber una conversión verdadera en nosotros para formar parte de él. Para formar parte del reino no basta con saber que Jesús está entre nosotros, sino que su cercanía se tiene que notar. Tiene que haber un antes y un después que los demás deben apreciar en nosotros. Un cambio que se produce no por temor a que si no vamos a ser castigados, sino por amor a Dios. Porque el amor de Dios nos impele a hacer las cosas bien hechas, no porque tengamos miedo a que nos va a castigar. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que en Cristo ya no somos nosotros, sino que es Él el que mora en nosotros. Porque el Padre, dice Juan, que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí hace las obras.
Es así. El reino es una realidad, como vengo diciendo, presente y futura. Aunque ya está entre nosotros y dentro de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, los cristianos también estamos esperando su consumación final, cuando todo mal será eliminado. Pero nosotros estamos viviendo en esa tensión. El reino ya, pero todavía no. Estamos en el reino, pero todavía no estamos en la plenitud del reino. Por eso sigue habiendo enfermedad entre nosotros. Por eso sigue habiendo muerte entre nosotros. Por eso sigue habiendo preocupaciones entre nosotros. Por eso a veces hay malas actitudes entre nosotros. Porque el reino está, pero todavía no. ¿Pero qué aspiramos? Aspiramos a vivir en el futuro, ¿verdad? En la presencia total del reino de Dios en nosotros. El reino, como he dicho antes, no es material. A menudo no reconocemos el reino debido a las preocupaciones materiales, porque esperamos que Dios nos dé un mejor trabajo, con mejores condiciones y en el cual ganemos más dinero. A veces esperamos tener una mejor casa, esperamos no tener problemas de salud, un hogar sin conflictos, una pareja que me haga la vida más agradable. Y todo esto no es malo, pero no se puede convertir en el centro de nuestro reino celestial. Pues este no tiene nada que ver con el reino celestial, con el reino terrenal, aunque ahora se haya acercado el reino de Dios, sigue sin ser el reino de Dios. Y aquí en este mundo, como dice la palabra, siempre habrá problemas. Siempre habrá problemas. Siempre tendremos conflictos. La enfermedad siempre estará presente. Las ansiedades también estarán presentes. Pero Cristo termina ese versículo diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Dónde se queda esta promesa de Dios cuando nosotros atravesamos problemas y dificultades en nuestra vida? ¿Dónde está? Vivamos en esa promesa. Yo he vencido al mundo. Y Él no nos lo está diciendo para tenernos contentos, sino para decirnos, vosotros también vais a vencer al mundo. En mí, vosotros también vais a vencer al mundo. Por ello, si nosotros queremos que el reino celestial esté más presente en nuestra vida terrenal, debemos tener los ojos puestos en los valores del reino. La paz, el amor, la defensa de la vida, la familia, la misericordia, la justicia, y no en el afán y en las riquezas. ¿Por qué nos preocupamos del día de mañana? Vivamos el día de hoy, pero no para tirarnos a la bartola, sino confiando en que el día de mañana Dios seguirá proveyendo como ha provisto hasta ahora. ¿Verdad? Hay veces que pensamos, atravesamos un mal momento y decimos, pero ¿de cuántos malos momentos hemos pasado en la vida? ¿Y de cuántos malos momentos no nos ha librado el Señor? A veces no nos acordamos de esas cosas, simplemente de que estamos en un mal momento. Pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Y por qué va a dejar de ayudarnos si nosotros seguimos siendo fieles a Él? Y si en un momento determinado tenemos una prueba es porque Dios permite eso, porque nos quiere edificar, nos quiere aumentar en nuestra vida la fe. En resumen, el reino se ha acercado porque Dios quiere salvar al hombre hoy y no mañana. La salvación, el día de salvación es hoy. Algunos dicen mañana, no sabemos si será mañana. El día de salvación es hoy. Mañana no está en nuestras manos. Cuando Jesús proclama que el reino de Dios se ha acercado, no anuncia un evento futuro, distante, sino una realidad que irrumpe en el presente. La palabra griega traducida como se ha acercado literalmente significa ha llegado. El reino de Dios no es que se haya acercado, es que ha llegado, que está aquí. No es algo que exista en otra dimensión espiritual separada del mundo, sino que el reino de Dios está aquí, ahora, confrontando a las personas, incitándonos a tomar decisiones en nuestra vida, decisiones correctas, la vida o la muerte, el cielo o el infierno. Ahí está el reino de Dios confrontándonos a que tomemos decisiones. Gracias a Dios, nosotros los cristianos sabemos la verdad y sabemos la mentira. Sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Hay otros que a lo mejor no lo saben, pero nosotros lo sabemos y por eso podemos ser capaces o somos capaces de tomar decisiones acerca de la puerta estrecha.
no de la puerta ancha que nos puede llevar al camino de perdición. Esta cercanía tiene un significado profundo, íntimo, personal. El reino de Dios no representa un territorio, sino la presencia de Dios como Señor y Rey en nuestra vida. El mensaje de Jesús es que el gobierno directo de Dios está ahora disponible para aquellos que quieren entrar en su reino. Cuando los fariseos preguntaban cuándo vendría el reino, Jesús respondió que no vendría con señales observables, sino que estaba entre ellos. El reino de Dios es Jesús y está con nosotros mismos. Entonces, ¿tenemos claro que el reino de Dios se ha acercado? ¿Tenemos claro o no lo tenemos claro? ¿Tenemos claro que el reino de Dios está entre nosotros? ¿Lo tenemos claro? Entonces la siguiente pregunta es la que hacía al principio. ¿Cómo de cerca estamos cada uno de nosotros del reino de Dios? ¿Cómo de cerca? Porque podemos estar más lejos o podemos estar más lejos. Pero el reino de Dios se ha acercado. Dios ha hecho lo que tenía que hacer, acercarse a los hombres. Y a los hombres tenemos que hacer la parte que nos corresponde, acercarnos al reino y vivir lo más cercano del reino de Dios. Dios, como digo, ha hecho su parte. ¿Y tú has hecho la tuya? ¿Cuánto te has acercado tú a Él? Porque recuerda que cuando el velo del templo se rasgó, al morir Jesús en la cruz, desapareció todo obstáculo que impedía al hombre tener comunicación directa con Dios. Por ello sería una pena que teniendo Dios a tu alcance, cerca de ti, a tu lado, no te abraces a Él para sentir su fuerza. Sería una pena que le ignores y no camines junto a Él por el camino de la verdad y de la vida. Sería una pena que viéndole como ama y hace lo que debe hacer a los demás, no limites. Sería una pena que sintiendo su santidad sigas estando dominado por el pecado. Si tu vida no cambia, ¿de qué vale que Él, que Dios se haya acercado? ¿De qué vale que Él haya dejado su trono de gloria y se haya despojado de su dignidad, humillándose para que tú adquieras la condición de hijo y heredes su reino? ¿De qué vale? Dios ha hecho todo eso. A pesar pensamos que es fácil, pero estar arriba y luego abajo no es fácil. Se dice que se pasa muy bien de abajo a arriba, pero de arriba a abajo cuesta. Por eso la gente que llega al poder les cuesta tanto soltar el poder. Porque el poder tiene muchas prebendas, muchas cositas. Y entonces pasar de que te hagan reverencias, que te abran las puertas, que te lleven en coche, pues es muy duro a tener que ir en el metro. Si fuera en el metro funcionaría mejor. Nunca digas que Dios te ha abandonado. Nunca digas que le siente lejos de ti. Pues estás diciendo que Él es un mentiroso. Porque Él dice que está en medio de nosotros. Nunca digas que no le sientes. Cuando en tu vida, con tus hechos o con tus palabras, niegues a Dios, no digas que es porque no le sientes. No digas porque no sabes dónde está. ¿No será que te estará pasando lo mismo que le pasó a Pedro cuando negó a Jesús? ¿Qué le pasó a Pedro? Dice Mateo 26:58 que Pedro seguía a Jesús de lejos. Por eso le digo, porque si le hubieras seguido de cerca, hubieras sentido su influencia y nunca le hubiera negado. A veces nosotros negamos a Dios porque le seguimos de lejos. Decimos que le conocemos, que sabemos quién es Jesús, que sabemos lo que has hecho, pero le seguimos de lejos. La palabra de Dios dice que el diablo cree en Jesús, sabe de la existencia de Jesús, sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero que sigue siendo diablo. No sigamos nunca a Jesús de lejos. Tenemos la suerte de haberle conocido. Vivamos apegados a Él, vivamos cerquita de Él para sentir toda su influencia. Una influencia buena de alguien que nos quiere, de alguien que quiere que seamos felices aquí en esta tierra. Y por ello nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, para que cojamos lo bueno y seamos felices. Amén. Qué pena que algunos, conociendo a Jesús, vivan tan lejos de Él. Qué pena que algunos, sabiendo que Dios está en medio de nosotros, se tapen los ojos para no verle la cara. Qué pena que le eviten, dando rodeos para salirse de su influencia. En definitiva,
como si este mundo creado por Dios, Dios lo hubiera dejado a su suerte, a la deriva. Y no es así. Dios desde el principio sigue siendo el soberano de este mundo. Dios sigue teniendo el control de todo lo que ocurre. Y Dios ha querido, haciéndose hombre en Jesús, que nosotros, a los cuales en un principio nos puso en un paraíso, empezáramos ya a disfrutar en esta tierra de ese paraíso. Empecemos a vivir y a saborear el cielo. Esta presencia actual no niega el cumplimiento del reino de Dios, no niega un cumplimiento futuro. La Biblia respalda una comprensión doble en la que el reino es tanto presente como futuro. Aunque muchos cristianos enfatizan simplemente la segunda venida como lo realmente importante, sin embargo, la iglesia primitiva era al revés. Proclamaba que la primera venida fue en sí misma un evento decisivo para el mundo. Y es verdad. La importancia es la primera venida. Por eso, cuando celebramos la Navidad, no la celebramos por una fiesta más, sino porque si no hubiera habido nacimiento de Jesús, no hubiera habido muerte, no hubiera habido redención, no hubiera habido resurrección y no habría habido cielo para nosotros. Por eso la primera venida es lo que la iglesia primitiva predicaba con inciso, o sea, con fuerza, porque entendía que Dios estaba ya entre nosotros. Y la resurrección de Cristo aseguró que el objetivo de la historia de reinar Dios en la tierra ya había sido alcanzado de manera anticipada. Por tanto, nosotros como cristianos disfrutemos ahora de ese cielo en la tierra. Disfrutemos de la presencia de Dios aquí en medio de nosotros y vivamos con la esperanza de ese cielo que nos está esperando. Dice el Salmo 63, ¿cuánto está tu alma apegada a Él? ¿Cuánto está nuestra alma apegada a Dios? Dios se ha apegado a nosotros, pero a mí me encanta que Dios nos respeta. Y Él no se va a juntar si nosotros no queremos juntarnos. Él está ahí. Nosotros somos los que tenemos que abrazarle y caminar juntos con Él en esta vida. ¿Cuánto estamos cada uno de nosotros cerca de ese reino de Dios que ya está presente en medio de nosotros? Que el Señor os bendiga. Amén.